Continúa en uso de la palabra la diputada también por la provincia de San Luis, Karina Bachey. Ahora sí. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Ciudadana villamercedina, sanluiseña y en representación de mi pueblo, sostengo que las obligaciones se deben cumplir y el pago de la deuda debe realizarse. Argentina tiene que salir de este oscuro sótano de desconfianza internacional que nos aprisiona desde hace años. La falta de inversiones legítimas, el poco atractivo que genera Argentina para el resto del mundo y también para nosotros mismos, habitantes de este suelo. Precisamos revertir de manera urgente esta situación. Cada argentino desconfía y cada año que pasa, la incertidumbre del futuro crece a niveles infernales, ampliando cada vez más la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. La clase media se ve arruinada con la falta de líneas y de acciones económicas que este gobierno genera, flagelando al que produce, flagelando al que genera trabajo, flagelando al que quiere crear, al que quiere construir y al que quiere generar. Los precios de la canasta básica suben, los impuestos suben y la heladera de cada familia argentina, de cada familia sanluiseña se ve afectada. Se siente y se percibe la pesadez de esta ineficiencia que materializa el Poder Ejecutivo Nacional. La experiencia diaria de que con los mismos pesos compramos menos alimentos, compramos menos medicamentos, compramos menos vestimenta y así estamos. Y todos conocemos la realidad y vemos un Poder Ejecutivo ajeno a esta realidad, ausente de esta realidad. La administración de la pandemia gestó un sistema de destrucción económica que no nos dio tregua. Persianas cerradas definitivamente, negocios familiares destruidos y un futuro incierto. Un futuro aún más sin acciones de gobierno claras, sin acciones de gobierno que orienten el desarrollo de la economía en forma sólida, pujante y renaciente como somos los argentinos. En cuanto al trabajo, los números son alarmantes y expresan claramente el deterioro y la decadencia en la calidad del empleo formal. Y por otro lado, nosotros, el pueblo argentino, aguardamos, alentamos, esperamos con ansias que se delineen políticas activas de empleo. Basta de puestos de trabajos informales, precarios, que construyen a una decadencia socioeconómica para cada uno de los bolsillos argentinos. Y además de nuestra calidad emocional, la incertidumbre, la desesperanza y el hartazgo lo percibimos día a día y no podemos ni debemos hacer oídos sordos. Hoy estamos discutiendo este acuerdo y la sociedad argentina reclama que discutamos las situaciones que soportan a diario, como la falta de empleo, las políticas de educación, la inseguridad y la violación a nuestras libertades. Con una inflación creciente del 50% y en mi provincia, San Luis, registramos una cifra alarmante. Tenemos un 40% de la población bajo la línea de pobreza. ¿Cómo no alzar la voz cuando hay niños que no tienen un plato de comida? 7 de cada 10 niños en mi provincia son pobres. San Luis se está hundiendo en una pobreza sin precedentes. Ninguna iniciativa fue efectiva, ninguna se hizo realidad. El pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional es necesario, imprescindible, habilitar a este gobierno a que cumplamos con los compromisos asumidos. Y le exigimos a este gobierno que se siente a trabajar en normas de calidad del gasto público,
a diseñar estándares de gasto, a efectuar auditorías que determinen las correcciones necesarias, trabajar en el diseño de la construcción de un gasto público eficaz, eficiente, que llegue a quien realmente lo esté necesitando. Entonces, así, no es necesario incrementar los impuestos. Más bien comenzaríamos a hablar de una reducción de los impuestos, de una reducción de la carga tributaria, de la presión tributaria. Como toda economía doméstica, si el gasto es mayor que el ingreso, evidentemente se generan dos situaciones. Primero, una deuda obligada y segundo, cómo pagamos esa deuda. Señor presidente, hoy le damos una nueva posibilidad al Gobierno Nacional. Estamos muy atentos en cuidar los intereses de los trabajadores, de los desplazados, de los más vulnerables, de nuestros queridos jubilados, de los niños y de los jóvenes sin expectativa de futuro. Mi voto, señor presidente, al Poder Ejecutivo quedará habilitado para pagar los compromisos asumidos en señal de responsabilidad y sobre todo el compromiso y la coherencia de utilizar el voto para comenzar a cambiar esta nefasta realidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Bachey.